Continuaremos hoy con el sistema presidencial y el sistema parlamentario, ¿no? Clases anteriores dijimos algunas ideas básicas, definimos qué es un sistema presidencial, qué es un sistema parlamentario, definimos cuáles son las diferencias entre un sistema y otro en varios temas, en la división de poderes, en la forma de elección, en la forma de hacer cesar al jefe de gobierno en su cargo, la función de la oposición, con lo cual tenemos una idea básica de cómo funciona el sistema presidencial y cómo funciona de alguna manera el sistema parlamentario. Dijimos también que el sistema parlamentario es más, de alguna manera, al no tener mandatos fijos o rígidos, es un sistema flexible, maleable y que se adapta fácilmente a la dinámica política, mientras que el sistema presidencial es un sistema rígido, con mandatos fijos, que no se adapta fácilmente a la dinámica política cambiante. Y esto ha llevado a varias cosas. En primer lugar, a una discusión teórica, ¿no? Los politólogos, los teóricos políticos debaten, ¿no?, en el mundo qué es mejor, el sistema presidencial o el sistema parlamentario, ¿no? Entonces, la clase de hoy vamos a analizar un poco esta discusión y vamos a analizar un poco el caso argentino, ¿no? Cómo está institucionalmente la Argentina, cuál es el sistema político dentro de estas dos variantes o dentro de estos dos conceptos de forma presidencial y forma parlamentaria. ¿Qué se dice en el mundo de la forma presidencial y la forma parlamentaria? Normalmente, si uno hace una especie de encuesta en la teoría política contemporánea, la gran mayoría de los teóricos va a decir que es preferible tener un sistema parlamentario a un sistema presidencial. ¿Por qué esto? No, porque el sistema parlamentario, al ser dinámico, la idea es esta, ¿no? El sistema parlamentario, al ser dinámico, se adapta muy bien a los cambios habidos en el humor político de la sociedad, ¿no? Mientras que el sistema presidencial, ¿no?, al ser rígido, a tener mandatos largos, no se adaptaría bien a los cambios de visión política o de ideas o de cuestiones que hay en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente estamos viendo que con el auge de los medios de comunicación, redes sociales y demás, las sociedades son cada vez más inestables, más cambiantes, ¿no? Y dentro de ese esquema, los sistemas presidenciales tienen más riesgo de quedar fuera de los cambios que el sistema parlamentario, donde los gobiernos se pueden adaptar fácilmente a esos cambios traducidos en elecciones a los miembros del Parlamento. Esto en general es así, la teoría dice eso, ¿no? Ahora bien, hay casos de presidencialismo que funcionan, ¿no? Había un teórico francés que estudiaba esto, fanático del sistema parlamentario y un gran crítico del sistema presidencial, pero al final de su libro dice, bueno, pero está el caso de Estados Unidos que según la teoría no podría funcionar nunca y funciona bien, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué se dice que el presidencialismo no podría funcionar bien y el sistema parlamentario sí. Quien más trató esto fue un teórico alemán que vivía en España, que se llama Juan José Linz, o austríaco que vivía en España, ¿no? Y Juan José Linz estudió el caso español, la organización del Estado español después de la salida de la dictadura franquista, y estudió algunos otros casos comparados en el mundo, entre ellos la Argentina, y él dice lo siguiente, ¿no? En el sistema, además de hablar de la rigidez del sistema presidencial, ¿no?, y de la flexibilidad del sistema parlamentario, lo que ve Juan José Linz es que en los sistemas presidenciales hay una figura controversial
y que marca la debilidad del sistema. Esta figura es el vicepresidente, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay vicepresidentes en los sistemas presidenciales? Precisamente porque son sistemas presidenciales. Al haber un presidente y ese presidente ser jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, si le pasa algo a ese presidente, queda el país acéfalo, queda el país sin representante legal, no solo sin gobierno, que sería lo de menos, sin representante legal, sin cabeza institucional. Por eso es que la forma presidencial necesita sí o sí tener un reemplazo del presidente por si al presidente le pasa algo, se muere, renuncia o cualquier otra cosa. El sistema parlamentario no necesita vicepresidente, porque si cae el gobierno eligen otro, y si no hay gobierno no importa, porque la representación legal del Estado está en otro lado, que es el jefe de Estado, el rey o el jefe de Estado en otros países, el presidente, ¿no? Entonces, como es grave que un país quede sin jefe de Estado, está la figura del vicepresidente que en caso de no estar el jefe de Estado automáticamente asume esa función. Ahora, ¿qué pasa? Dice Linz. Hay dos caminos. Si al elegir la fórmula presidencial el presidente se pone una figura fuerte, con legitimidad propia, con votos propios, con popularidad propia, necesariamente va a chocar con el presidente, ¿no? En algún momento esa dualidad de legitimidad política va a entrar en cortocircuito y va a haber un enfrentamiento. La historia argentina ha mostrado una enorme cantidad de casos de enfrentamientos entre presidentes y vicepresidentes. No sé, por hablar, Pellegrini con Juárez Selman, Elpidio González con Alvear, Gómez con Frondizi, Chacho Álvarez con De la Rúa, una infinidad de casos, ¿no? Según Linz, esto es inherente, exclusivo al sistema presidencial, sobre todo cuando a la presidencia llega una alianza de partidos y el presidente y el vice son de distintos partidos, ¿no? Ahora, puede ser otro camino, que para evitar esto se ponga de vicepresidente alguien que no tiene ninguna relevancia política para que no opaque al presidente. Bueno, esto es el otro camino, pero en ese caso, ¿qué pasa si falta el presidente y ese personaje opaco, sin ninguna legitimidad política, tiene que ejercer la presidencia? Le va a ser muy difícil. Por eso que Juan José Linz dice, la figura del vicepresidente necesariamente es disruptiva de la eficacia de la forma presidencial. ¿Y qué ejemplo pone Linz? Pone el ejemplo argentino. Dice, fíjense lo que pasó en el año 75-76, ¿no? El general Perón, cuando asume la presidencia, pone de vicepresidenta a su esposa, que era irrelevante totalmente, con cero legitimidad política. Al poco tiempo murió y esa persona fue presidente de la nación, ¿no? Y al ser presidente de la nación, sin ninguna legitimidad, bueno, empezó a suceder todo lo que sabemos que sucedió en la Argentina. Más aún le agrega Linz, hablando del caso argentino, que fíjense lo que es la forma presidencial, que no solo que alguien sin ninguna representatividad llegó a la presidencia, sino que, como los mandatos son tan rígidos, no hubo forma de sacarla y eventualmente generar otro gobierno en reemplazo de eso. Y esa rigidez, dice Linz, fue lo que generó el golpe del 76. Como no había ninguna viabilidad de un juicio político, las Fuerzas Armadas vieron la necesidad de intervenir directamente en la situación y tomar el gobierno. Yo creo que es muy aventurado lo de Linz decir que el golpe del 76 fue porque no había una forma parlamentaria, ¿no? Yo creo que había cuestiones mucho más de fondo, pero no sería el momento de entrar en esta discusión, ¿no? Entonces, recapitulando, las críticas que le hace la forma parlamentaria al presidencialismo es la rigidez, la perturbación del caso de la figura del vicepresidente y esta falta de ayornamiento a los cambios sociales que genera que al no adaptarse los gobiernos hay rupturas que terminan siendo trágicas en el sistema presidencial.
¿no? Mientras que el sistema parlamentario, dice Lins, si la Argentina hubiera tenido un sistema parlamentario, la crisis del 76 se hubiera resuelto con un acuerdo de partidos y un reemplazo, moción de censura y un reemplazo del gobierno. Ahora bien, esta idea de que la forma parlamentaria es mejor que la forma presidencial entró a la Argentina y hubo varios proyectos de modificación de la Constitución. No voy a entrar en detalle, esto entró fuerte en la época de Alfonsín, pero después, con la reforma de la Constitución de 1994, hecha por Menem y Alfonsín, se habló nuevamente del tema, ¿no? Y como consenso del peronismo y el radicalismo, salió una Constitución con algunas figuras de la forma parlamentaria, ¿no? Básicamente la figura del jefe de gabinete. Se estableció un jefe de gabinete, figura típica de la forma parlamentaria. Y se estableció también la moción de censura para ese jefe de gabinete. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que en la forma argentina el presidente tenía mucho poder. Al poner un jefe de gabinete de ministros, y cediéndole parte del poder a ese jefe de gabinete de ministros, el presidente iba a tener menos poder que antes. Esto fue una ingenuidad, porque en la forma que se hizo la reforma de la Constitución, el jefe de gabinete es nombrado exclusivamente por el presidente, con lo cual, como lo nombró, lo puede destituir, con lo cual la responsabilidad política y el poder lo tiene siempre el presidente, con lo cual no terminó siendo lo que se veía que fue una reducción del poder presidencial. Además puede generar un conflicto, porque si bien el Congreso puede votar la destitución del jefe de gabinete, el presidente puede volver a nombrarlo, con lo cual entraría en una batalla política constante con el legislativo. Con lo cual, la reforma de 1994, si bien incorporó estas figuras del sistema parlamentario, en realidad no cambió la forma presidencial, sino que la profundizó. ¿Por qué? Porque para ser una forma parlamentaria, el jefe de gabinete tendría que ser electo o designado por el Congreso. Sin embargo, no lo es, ¿no? Con lo cual, no solo no disminuyó los poderes del presidente o el poder presidencial, sino que lo aumentó. Y lo aumentó por otras cuestiones que no tienen que ver con la forma parlamentaria o presidencial, pero que son profundamente antirrepublicanas, que son la facultad de los decretos de necesidad de urgencia, o sea, la facultad de legislar que se le da al presidente, que esto no solo que es peligroso, no solo que aumenta desmedidamente el poder presidencial, sino que puede llevar a grandes violaciones de derechos de las personas sin ningún reparo institucional. O sea que el acuerdo que hicieron Menem y Alfonsín para reformar la Constitución, para aminorar el poder presidencial, repartir el poder y establecer una forma más equilibrada, en realidad, por más que hayan establecido la figura del jefe de gabinete, figura típica del sistema parlamentario y algunas otras, en realidad no cambió nada, sino que profundizó el sistema presidencial. Hoy somos mucho más presidenciales que antes, por más que estén estas figuras, y esto abre un presidente con un poder mucho mayor al que tenía en la Constitución antes de la reforma de 1994, y eso a nuestro juicio es bastante peligroso. Así que bueno, recapitulando la clase de hoy, hemos visto teóricamente qué se dice desde el sistema presidencial y el sistema parlamentario, por qué se dice que es mejor el sistema parlamentario, y analizamos brevemente el caso argentino, donde en función de se utilizó el argumento parlamentario para reformar la Constitución y terminó siendo una reforma que aumentó el sistema presidencial o consolidó el sistema presidencial. Nos vemos la próxima.